seguimos saludando a nuestros compañeros que se acercan aquí a la pantalla de Telediario Federal. En este caso vamos a saludar a Vanina Cacase. ¿Cómo te va, Vanina? Muy buenos días. Hola, Rami. Hola, ¿cómo es? No, Ramiro es el entrevistado que Es el vamos a tener. entrevistado. Hola, Mariano. ¿Cómo anda? ¿Cómo estás? Y bueno, hoy venimos con una entrevista y con un tema que preocupa. A ver. Que yo me planteaba, digo, ¿es una sensación? ¿Es una impresión? ¿Qué dicen las cifras y qué dicen los que conocen del tema? Los accidentes de tránsito, mal llamados accidentes, porque en realidad se pueden evitar. ¿Y cómo se pueden evitar? Con capacitación, con educación vial, con infraestructura. Sí. Sí. Fundamentalmente, Vanina, ¿no? Fundamentalmente, digo, hay mucho de lo que vos decís, hay mucho de imprudencia, hay mucho del error humano, pero hay mucho también de la infraestructura en las rutas argentinas. Así es, y cuando decimos en las rutas argentinas nos referimos a las rutas del interior. Por eso retomo la frase que utilizaba al comienzo. Es una sensación, porque la sensación, la idea que uno tiene es que hay más muertes por los más llamados accidentes de tránsito en el interior del país que en Buenos Aires, donde la mayor parte de las obras quedan allá, por la simple razón de que hay más votos allá, ¿sí? Hay más cantidad de gente. Pero, ¿qué hicimos? Vimos las estadísticas y consultamos a los especialistas. A Ramiro Parsi, que no sé si estamos en condiciones de dialogar con él, es psicólogo, especialista en temas de tránsito, capacitador vial. Allí lo tenemos. Ramiro, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por la entrevista. Faltan obras en el interior, pero falta capacitación, falta educación, planes para educar a la gente sobre cómo conducirse. Así es, y retomo tu frase que decías que es una sensación y realmente se siente así socialmente. Vemos que tenemos un problema, pero no se acciona demasiado sobre esto, ¿no? Y cuando digo no se acciona, vemos que hay siniestros viales, hay accidentes, y la verdad es que no se toma una decisión concreta en cómo resolver esta pandemia vial, porque no tenemos que olvidar que esto es una pandemia que viene acarreando de muchos años atrás y está afectando a toda Argentina, a nuestra provincia y por supuesto en nuestra ciudad. Entonces la sensación está presente. La gente entiende de que tenemos un problema social en cuanto a esto, pero no hay una decisión concreta de poder resolverlo. Bien. Y ahí está el tema, ¿no? Claro, Ramiro, y si me permitís, como iniciábamos la charla, no solamente es una sensación, sino que las cifras dan cuenta de que hay más muertes por accidentes de tránsito en el interior del país, que si podemos ver el mapa, la mayor cantidad de estos accidentes fatales se da en el norte de Argentina. Así es, en el norte de Argentina es donde más se registran siniestros viales y más aún en moto, que se diferencia de los vehículos, pero si nos vamos al dato en función de la vía, el tipo de vía, en la ruta se generan más siniestros fatales, por supuesto, por el exceso de velocidad en su mayoría que en la ciudad. Entonces, esto nos lleva a pensar, como bien vos decías, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el inconveniente? Los siniestros viales son una causa multifactorial, entre ellos la infraestructura en cuanto a la vía, a la mejora de las rutas, de las banquinas, de la señalización. Es importantísimo porque se generan muchos siniestros a partir del ambiente, ¿no? Que se habla en seguridad vial, cómo afecta el ambiente en los siniestros, pero no olvidemos que el 90% de los siniestros es a causa del factor humano. ¿Esto qué quiere decir? De que siempre hay una persona que toma una mala decisión y hace una falta grave en la cual exceder la velocidad, no respetar una señal de tránsito o no respetar un semáforo. Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy por hoy en educación vial? ¿Qué estamos haciendo en prevención? Y la respuesta es nada. Triste respuesta. Nada, no se invierte nada en el interior del país para salvar vidas.
Que se habla que esta es una epidemia, Ramiro. Ya a esta altura creo que podemos hablar de una epidemia, porque hablamos del COVID, hablamos, bueno, ahora de la gripe, pero esto es una epidemia y no se hace nada, ni en infraestructura ni en educación. Ni en educación. Y un ejemplo claro es la otorgación de la licencia. Un ejemplo claro. A veces la capacitación que tiene que tener una persona para poder iniciarse en el tránsito tiene que superar por lo menos las 10 horas teóricas. Y hoy no superamos en nuestra ciudad las 2 horas de capacitación, ¿no? Y hay que ver también los sistemas de evaluación, el sistema de evaluación psicofísico, en el cual, en nuestro caso, como psicólogos, tenemos un gran papel en esto de la prevención de los siniestros viales y de quitar la patología atrás del volante, y que tampoco se realiza nada. En Río Cuarto no existe el psicólogo en la otorgación de la licencia. Bien, y alejémonos de Río Cuarto, ¿qué pasa en el resto del país? Y en el resto del país, y más en comunas o pueblos, se genera una comercialización de la licencia. Entonces, si partimos de educación vial, ¿cómo hacemos para formar los conductores si ya en el inicio de su transitar, de su movilidad, ya le estamos vendiendo la licencia? Y que no olvidemos que la licencia de conducir es un permiso que otorga el Estado una vez habiendo cumplido los 3 exámenes, que son el examen teórico, el examen psicofísico y el examen práctico, ¿no? Entonces, ya desde el inicio de la seguridad vial estamos mal. Y después a los conductores ya experimentados con experiencia, tampoco se los reeduca. Cuando un conductor comete una falta, tiene que hacer un curso de reciclaje, un curso de actualización, para que realmente entienda y aprenda la falta y las consecuencias de esa falta que generó. Pero realmente no lo estamos generando y no nos hace falta un informe, un dato estadístico, porque no vemos campañas de seguridad vial, no vemos publicidad referida a esto, y eso es más que una sensación, ¿no? Es una realidad. Una realidad. Ramiro Parsi, muy concreto y muy valioso tu comentario. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por seguir aportando la seguridad vial. Muy amable. Gracias.